plásticos. Pero, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por cadenas largas de átomos que contienen carbono. Otros elementos que contienen los plásticos pueden ser oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre. Los plásticos, dependiendo de su procedencia, pueden ser naturales, si se obtienen directamente de materias primas vegetales, como por ejemplo la celulosa que se encuentra en las plantas, el celofán que se obtiene disolviendo fibras de madera, algodón y cáñamo, o el látex que se obtiene del jugo de la corteza de un árbol tropical. También están los plásticos sintéticos o artificiales, que son los que se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, gas natural o del carbón. La mayoría pertenece a este grupo. En la actualidad, la industria de los plásticos utiliza el 6% del petróleo que pasa por las refinerías para convertirlo en plástico. Ahora mi amigo Zulu les explicará qué son los termoplásticos. Hola, soy Zulu. Les explicaré el proceso de todos los materiales. Esta es nuestra planta de elaboración de materiales. Aquí se obtiene mediante la transformación de la materia prima varios objetos según su forma comercial. Podemos obtener materiales como maderas, metales, plásticos, tejidos, cuero, vidrio y cerámica. Los materiales provienen de origen animal, vegetal y mineral. Veamos el proceso de material termoplástico. Un termoplástico es un plástico que a temperatura ambiente es un plástico deformable. Se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los plásticos y textiles se obtienen a partir de los derivados del petróleo, son ligeros y lentes de calor. Hoy en la escuela aprendimos algunas clases de materiales termoplásticos. Aquellos materiales termoplásticos son poliestireno, el polímero más simple conocido mundialmente. También está el polipropileno. Se caracteriza por ser un plástico cristalino que se obtiene de la polimerización. Otro termoplástico es el poliestireno. Es un polímero que se obtiene de la polimerización del estireno. Muchas gracias, amigo Zulu, por darnos la información de los termoplásticos. Ahora hablaremos de los termoestables. Los termoestables son polímeros que se endurecen cuando se mezclan con un agente endurecedor. Tienen una buena resistencia química y mecánica y una buena adherencia a los materiales. Se usan como adhesivos en el revestimiento de latas de alimentos, recubrimiento de suelos continuos, etc. Y por último tenemos a los elastómeros. Se incluye aquí un grupo de polímeros elastómeros que proceden de derivados del petróleo. Estos elastómeros suelen presentar más resistencia al calor, a la abrasión, al endurecimiento por envejecimiento, a las bajas temperaturas, a los disolventes y ser más impermeables que el caucho natural, pero también son menos elásticos y flexibles que este. Se utilizan para neumáticos, mangueras, suelas de zapato, correas de transmisión, cámaras de neumáticos, cintas transportadoras, etc. Muy bien, ya escuchamos una pequeña introducción sobre los plásticos. Ahora hablaremos de la contaminación marina. La contaminación del mar es un tema muy preocupante en la actualidad y está causada por múltiples factores de los cuales predomina el plástico. La popularidad de este material viene dada por su versatilidad, poco peso, resistencia, su bajo coste de producción, sus propiedades para proteger su contenido del oxígeno y humedad, su alto poder aislante frente a la temperatura y electricidad, su alta resistencia a la corrosión y longevidad. En cuanto al tamaño de los plásticos, se puede clasificar en macroplásticos, que corresponde a los plásticos de un tamaño mayor a 5 milímetros, microplásticos, que corresponde a los de un tamaño de entre 5 y 1 milímetros, y nanoplásticos, que son los plásticos con un tamaño inferior a 1 milímetro. Hay 8.330 millones de toneladas de plástico en la Tierra. Se dice fácilmente, pero esa es la cantidad de plástico que el ser humano ha generado desde los comienzos de la fabricación de este material en la década de los 50. Para hacernos una idea, este peso equivaldría a 100.000 millones de elefantes. De toda la cantidad producida, se estima que el 10% de total acaba en los océanos en forma de basura marina. La revista Science, científicos de la Universidad de Stanford y de Pekín, estipulan que cada año llega a los océanos entre 0.48 y 1.27 millones de toneladas. Del 90% restante, casi el 80% está en el medio ambiente y en vertederos. Actualmente la humanidad apenas recicla el 10%. Pero ¿cómo llega el plástico a los océanos y mares? Pues muchos llegan al mar transportados por el viento. Todos hemos visto alguna vez una bolsa volando por el viento. Otros, por propia voluntad humana, de forma directa, lanzando los desperdicios al mar, y muchos llegan arrastrados por las corrientes de los ríos al mar. Los ríos juegan un papel muy importante en la contaminación de los mares, al transportar la basura hasta el mar. Un estudio demostró que solo 2 ríos de Los Ángeles, California, Estados Unidos, vertían al Océano Pacífico con 2 billones de partículas en solo 3 días. Visto de forma global, el hemisferio norte se encuentra mucho más contaminado que el hemisferio sur, y eso se debe a que hay más superficie continental y por tanto más gente viviendo en esa parte, lo que se traduce en
más porcentaje de basura en el mar, y así le añadimos el hecho de que en el hemisferio norte están más desarrollados tecnológicamente e industrialmente que los del hemisferio sur. Principalmente son los animales que se ven afectados. Hablaremos de la contaminación en Honduras. El diario británico califica la situación como un mar de plásticos. Importantes imágenes muestran cómo botellas, bolsas y basuras están ahogando nuestros océanos. La reciente publicación del diario británico Daily Mail, donde muestra fotografías que dejan al descubierto la enorme cantidad de basura procedente de Guatemala que están inundando las costas de Honduras, refleja la preocupación mundial y nacional sobre esta situación que pone en peligro los ecosistemas marinos en las localidades turísticas como Omoa, Cortés y la paradisíaca isla de Roatán, en el archipiélago de las Islas de la Bahía y el Caribe hondureño, donde se encuentra el segundo arrecife más grande del planeta después de Australia. Por su parte, John Horston de la Sociedad Planeta Azul, que realiza campañas para proteger los océanos, dijo que este es el peor ejemplo de contaminación plástica que ha visto. Señaló que el plástico se descompone en partículas microscópicas que entran en la cadena de alimentos del plancton y los peces lo comen. Agregó que se cree que el 90% de aves marinas ha ingerido algún tipo de plástico, y hay muchos ejemplos de tortugas y ballenas confundiendo de plástico con alimentos. Ante esta situación, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ha tenido que acudir a denunciar mediante un comunicado la alarmante contaminación de su costa caribeña por la gran cantidad de basura proveniente de Guatemala. A continuación, un video que nos muestra cómo los animales sufren por la contaminación que el ser humano causa. Nuestro planeta es el hogar de más de 6.300 millones de habitantes, miles de especies de animales y lugares de una extrema belleza natural. Belleza que se ve afectada por los hábitos de consumo del hombre y en especial por un componente que nos acompaña día a día, el plástico. ¿Sabes lo que sucede con el plástico que desechamos? La gran mayoría no lo sabe. El plástico es llevado a los rellenos sanitarios o botado en los ríos y al mar. En el mar, el plástico con el tiempo se rompe y se forman pequeñas partículas que se asemejan al zooplancton, y estas son confundidas por los peces, quienes se alimentan de ellas. Otros pedazos plásticos, como tapas de botellas, encendedores o juguetes, terminan en el estómago de las aves y animales marinos, como tortugas y albatros, siendo esto un gran riesgo de vida para las especies. Se calcula que cada año se vierten entre 4 y 6 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano. Un ejemplo de esto es el fenómeno conocido como la Gran Mancha de Plástico del Pacífico, entre Norteamérica y Japón, donde las grandes corrientes marinas han logrado juntar en los últimos 40 años cerca de 100 millones de toneladas de plástico. Esta cantidad es igual a la superficie de Perú o de Ecuador y Bolivia juntos. Este es un claro ejemplo del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta.